Expliquemos la forma en la que se obtiene la probabilidad para una variable aleatoria continua. Bueno, ¿qué es lo que debes de tener en un enunciado para que tú puedas calcular la probabilidad? Primero te deben de dar tu función densidad. ¿Ok? Entonces, en el problema, tú debes de encontrar primero lo que se llama función densidad. ¿Ok? Un ejemplo de función densidad puede ser f de x igual a 4x cúbica. ¿Ok? Entonces, primero debes de tener tu función densidad. Debes de tener un intervalo en donde esté definida esa función. Entonces, puede darse el caso de que tengas, por ejemplo, 0 menor o igual a x menor o igual a 1. ¿Ok? Y te deben de pedir el intervalo en donde tú quieres calcular la probabilidad. Ojo, el intervalo puede ser diferente al que está definida la función, pero siempre debe de ser un subconjunto de ella. Es decir, 0.1 menor o igual a x menor o igual a 0.5 está dentro del intervalo en donde está definida la función, así que ese intervalo sí cumple. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, el intervalo de -1 menor o igual a x menor o igual a 10, el -1 se sale de este límite y el 10 sobrepasa por mucho este otro límite. Bueno, ¿cómo se calcula la probabilidad? Generalmente te dicen, calcula la probabilidad de que el valor de x esté entre, y te dan dos valores. Bueno, lo que va a suceder es que estos valores van a ser tus intervalos de integración. Este va a ser a y este va a ser b. ¿Ok? Entonces, la integral tú la vas a calcular entre a y b. Siempre vas a poner el número más chico abajo y el número más grande arriba. ¿Ok? Después vas a poner tu función densidad y vas a cerrar con un diferencial de x. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, tú calcularás la probabilidad de 0.1 a 0.5 y escribes 4x cúbica diferencial de x. ¿Ok? Y procedes a aplicar todo lo que tú sabes de integrales. Tienes una integral definida, entonces el resultado es 4x cuarta entre 4 evaluada entre 0.1 y 0.5, ¿no? Y ya procederías a sustituir los valores y obtener el valor de la probabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulando, tú necesitas tener una función densidad y un intervalo. Ojo, hay veces en que la función densidad te lo dan como una función seccionada. Es decir, te dicen que f de x vale 0 para toda x menor a 0, vale 4x cúbica para los valores de x que se ubiquen entre 0 y 1, y vale 0 para toda x mayor a 1. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú veas una función densidad expresada en función seccionada? Tienes que fijarte cuál es diferente de 0, el intervalo en el que existe, y trabajar obviamente con este intervalo y esta función, ya que estas integrales siempre te darían 0. Como vimos en temas pasados, es importante que leas bien el reactivo, porque muchas veces te dicen que calcules la probabilidad de que al menos se tenga 0.4 en x. Recordando nuestro ejemplo anterior, tendríamos la función densidad 4x cúbica definida en el intervalo 0 menor o igual a x menor o igual a 1. Cuando te pidan calcular la probabilidad
de que al menos se tenga 0.4 en x, tú plantearías la probabilidad de que al menos, entonces eso se entiende como que el límite inferior es 0.4 y el límite superior va a ser el límite superior del intervalo para el cual está definido. Cuando tú armas tu integral, tú tendrías la integral de 0.4 a 1 de 4x cúbica diferencial de x. ¿Ok? Analicemos este enunciado. Cuando te dicen calcule la probabilidad de que x sea máximo 0.3, entonces el intervalo que te están dando es este, 0.3. ¿Ok? ¿Y cuál es el menor valor que puede tomar la variable? Aquí está, 0. Entonces tú integrarías de 0 a 0.3 tu función densidad. ¿Ok? Vamos a este enunciado. Te dicen, calcula la probabilidad de que x sea mínimo 0.8. Te están dando el límite inferior, 0.8 menor o igual a x, y hay que recordar que nuestro extremo superior es 1. Entonces, tu integral la plantearías de 0.8 a 1 de 4x cúbica diferencial de x.